Me llamo Montse Ferrer y soy de la asociación Oikos Ambiental, que está ubicada aquí en Mataró, y nos dedicamos al tema de informar y luchar en contra de la contaminación electromagnética. ¿Por qué motivo? ¿Eres afectada o...? Esta entidad surgió en el 2004 a través de que nos enteramos que teníamos unas estaciones base de telefonía móvil a 23 metros de casa. Fuimos indagando y luego vimos que en una línea recta había 2 estaciones base de telefonía móvil más de diferentes compañías, y además que estas estaciones base de telefonía móvil estaban compartiendo con otras, las infraestructuras, los sistemas radiantes estaban compartiendo con otras compañías. A raíz de ahí empezamos a movilizarnos y creamos la asociación para defender nuestros derechos, porque lo que nosotros queremos es que no estamos en contra de que la gente se comunique, ni mucho menos, ni del progreso, pero sí de un progreso que sea biocompatible. Y estas tecnologías, como dice Barry Trower, el George Carlo, el doctor Oye Johansson del Instituto Karolinska, el doctor Martin, científicos a nivel nacional también, el doctor Emili Mayayo, Claudio Gómez Perreta, con su estudio de la ñora, pues que esta tecnología, la tecnología que utiliza actualmente los sistemas inalámbricos de la telefonía móvil, no es biocompatible. Estas frecuencias no son biocompatibles y por eso empezamos a trabajar en este tema, y es lo que llevamos luchando desde el 2004. ¿Personalmente eres afectada también? Soy afectada porque por eso nos organizamos como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, porque era la única forma de poder presentar papeles, de poder reivindicar delante de los ayuntamientos, de pedir utilización de la vía pública, porque desde el 2004 nos manifestamos delante del ayuntamiento informando a la población, y a partir de ahí pues no se han puesto más estaciones base de telefonía móvil, estas que conocemos, estas grandes estaciones base de telefonía móvil, porque la gente está muy concienciada aquí en Mataró y no las quiere, ya no las quieren. Las que están puestas será muy difícil de sacarlas, pero la gente ya no quiere estaciones base de telefonía móvil, porque gracias a estas reivindicaciones y al habernos formado como organización, y gracias a los vecinos del barrio de Cerdañola, que ya hacía mucho tiempo que estaban luchando, la asociación de vecinos del barrio de Cerdañola, con uno de los que están dentro de esta asociación, que se llama Antonio Ruiz, nos ayudaron a poder organizarnos, y gracias a ellos hicimos estas reivindicaciones que hemos estado haciendo desde el 2004 hasta ahora. Y ahora hemos decidido que en vez de ir al ayuntamiento, porque nos han puesto 2 sistemas inalámbricos, y como ya hemos podido parar el tema de las ubicaciones en los edificios de uso residencial, como he dicho antes, será muy difícil quitar las que están, pero la gente ya está muy concienciada, ya no las quiere, y como han puesto sistemas inalámbricos, el sistema wifi delante del ayuntamiento, que es donde hacíamos las concentraciones, yo como persona afectada no puedo ir a estas, y lo que estamos haciendo ahora es en los centros cívicos, en los espacios públicos del ayuntamiento, hemos pedido, gracias a que somos una asociación, pues pedimos estos espacios polivalentes, y donde hacen yoga o hacen pintura, o en la biblioteca Pompeu Fabra, pues nos han dejado hacer exposiciones, y ahora lo que estamos haciendo es no en la calle, sino en los centros, dentro de los centros que son para actividades de la ciudadanía, y es lo que estamos haciendo en estos momentos. A ver, en pocas palabras, resúmeme cuál es la situación de Mataró, el pueblo donde vives. En estos momentos la situación en Mataró, gracias a las reivindicaciones que llevamos haciendo, no se están instalando más estaciones base de telefonía móvil, pero sí que las compañías intentan ampliarlas, compartir en estas ubicaciones, que son unas 35 estaciones base de telefonía móvil. Las que antes veíamos, esas grandes estaciones base, se han hecho más pequeñas, y son sistemas que comparten con otras compañías, y está siendo muy difícil retirarlas. Y por otro lado, lo que sí que estamos viendo es que se está haciendo una implantación de picoantenas, antenas más pequeñas, camufladas,
y el sistema wifi que se está incorporando en toda la ciudad de Mataró, todos de puntos wifi. Esta es la situación ¿Cuántas actual. antenas de estas, cómo las llamas? Picoantenas, las picoantenas o las wifi. No, las estaciones base de telefonía. las 35 hay en Mataró. 35 que se sepamos. Estaciones base de telefonía móvil. ¿Cuántas hay en Mataró? 35. Para una población de 120.000, 140.000 habitantes somos. Me parece que somos 140.000 habitantes. ¿Esta es la ratio habitual? ¿En qué sentido? No. Pues para metro cuadrado de población. Pues no lo sé lo que hay en otras poblaciones, pero suponemos que incluso en algunos sitios puede haber incluso más. Me parece o sea que Mataró no está en una situación especial, sino que debe ser en todas partes. En todas partes, en el mundo mundial sucede lo mismo. Y además ahora, pues esto que están haciendo, aparte de estas infraestructuras macro, están haciendo pequeñas microcélulas, y estas microcélulas pueden estar pegadas al lado son picoantenas, que en Mataró también hay, en la Riera podemos encontrar, son antenas más pequeñas en la fachada de las comunidades o en las marquesinas de los centros comerciales, y ahí están, y es lo mismo. Son las mismas. Y las grandes, por lo que he visto, las están camuflando. Las grandes las están camuflando como si fueran chimeneas, pero también las puedes encontrar camufladas en árboles, en palmeras, en marquesinas, como hemos dicho. Prácticamente ahora son todo como si fueran chimeneas, también en chimeneas. Esto es como si fuera un bloque blanco, como si fuera una prolongación del edificio, así en color blanco y tal, como si fuera un cajetín, pero esto es un tipo, pero luego puedes encontrarlas como si fuera una chimenea, la chimenea metálica, pero dentro va la antena. Tú aquí, muy cerquita de tu casa, en el edificio de al lado, tienes una antena que te afecta a ti, bueno, y a todos los vecinos, obviamente. ¿Qué has tenido que hacer en tu casa para solucionar este problema? En mi caso fue cuando la primera y segunda generación de telefonía móvil prácticamente no noté nada. Fue la tercera generación, lo que llamamos la UMTS, lo que trabaja en 2100 MHz, para dar, pues que te pudieras conectar, ver vídeos y, bueno, para poder bajar, no solamente hablar, sino que pudieses ver, bajarte cosas por internet y todo esto. Entonces, la tercera móvil, sí, es lo que yo empecé a encontrarme mal. ¿Y qué me pasaba? Que como estaba en la habitación de matrimonio, por la noche me despertaba como un golpe brutal de calor. Al principio no fue, pero fue como acumulativo, es acumulativo realmente. Entonces los primeros meses quizá ni lo noté, yo no lo advertí, pero fue acumulativo, y entonces lo que hacía es que me quedaba empapada, como un golpe de calor, como una subida, como si te fueras a tomar el sol y estuvieras radiada allí directamente con los rayos solares allí en pleno hora de solar, allí que te estás achicharrando y te quedas como una langosta allí, y te quedas toda. Y entonces quedaba empapada, y luego lo que notaba era como en la zona central del cerebro, como si me lo rajasen. Entonces yo lo que hacía es me marchaba de ese sitio, me intentaba relajar y la cosa desaparecía. Entonces esto lo consulté con un médico, un amigo mío que es médico, y me dijo, pues mira, lo que puedes hacer es marcharte de la habitación donde dormís, alejarte de la fuente, del rayo, de la radiación directa, te alejas. Y sí, nos fuimos y nos pusimos en el comedor, hemos trasladado, o sea, esa habitación es de almacenaje, y nosotros nos hemos quedado sin comedor, que no nos importa, porque al menos nuestra salud está protegida, pensamos, no están, a ver lo que podremos aguantar. Y luego lo que hicimos es poner unas cortinas antirradiación, pero estas cortinas de cobre y plata se nos quemaron porque el haz donde el haz del rayo donde incidía con la máxima radiación se quemó. Y entonces, claro, tuvimos que buscar un material que nos saliera bien de precio y que nos protegiera. Y encontramos pues como un aluminio, doble cara de aluminio con unas burbujitas de aire, y que la verdad que nos ha ido de coña.
Cerramos ahora. Baja. Vamos bajando poco a poco para que veas primero con la persiana. ¿Ves? Ya, ¿lo has visto? Pero ahora bajarás más. ¿Ves? Y ahora ya por la noche ponemos esto. ¿Ves? Pero bueno, esto es muy elevado para dormir aquí en esta habitación. Aunque estés así no puedes dormir aquí, ¿eh? Son 0,42 voltios. Para dormir no puedes dormir aquí. Allí tenemos el comedor 0,19. Nosotros decimos que nunca hagas cajas Faraday, sino que solamente pongas, como dice Barry Trower, donde incide el rayo, donde incide la máxima radiación, donde cae el faro, allí pon el apantallamiento. Solo en esa pared, solamente no en toda la habitación. No, porque claro, nosotros somos un campo eléctrico de la cabeza a los pies y nunca estaremos en diferencial estar a cero. Entonces, ¿qué pasa? Que como nos inducen estas corrientes eléctricas, te irías cargando de electricidad y encima la casa, pues imagínate lo que podría pasar. Sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces, nosotros siempre decimos que es como dice Barry Trower, solamente ponerlo, que es un ex militar de la inteligencia británica, científico, retirado, que es, yo prácticamente pienso que es el que ha trabajado más las frecuencias de la telefonía móvil. Y él siempre dice que solamente en la parte principal, donde viene el rayo, como si estuvieras en el sol y te pones un parasol, ¿no? Te pones la sombrilla, pues ya no te toca. Pues lo mismo, pues solamente donde... ¿Y tenéis constancia de que en este ámbito de aplicación de esta antena concreta haya más enfermos o haya habido más problemas de salud? Sí, tenemos varios vecinos que están ahí, por ejemplo, tenemos una vecina que se tiene que marchar, ahora está fuera, ahora está en Galicia, porque llega un momento en que su cuerpo está tan electrificado que no puede resistirlo más y se tiene que marchar. Se va, está tomando una hormona para dormir, y entonces porque le afecta la glándula pineal, entonces cuando toma esta hormona para dormir, cuando está aquí tiene que tomar esta hormona, y cuando se va a Galicia, en una zona que no tiene, a ver, las radiaciones están por todas partes, están por doquier, pero que no le incide de esa forma tan brutal en su cuerpo y en su casa, entonces ella se recupera y a la que lleva 2 días en Galicia ya no tiene que tomar la pastilla. Ya, claro, hay gente que pensaba más enfermedades degenerativas, cánceres, porque claro, una cosa son las personas sensibles como vosotras que lo notáis, que quizás es una ventaja. Es una ventaja, yo pienso que es una ventaja. Como dice el Oye Johansson del Instituto, el profesor Oye Johansson del Instituto de Karolinska, los que nos damos cuenta podemos poner un remedio. Los que no lo advierten, quizá aparecerá un cáncer y no podrán poner remedio. Quizá nosotros nunca tendremos un cáncer porque estamos poniendo los remedios. No digo que no lo vaya a tener, pero quizá no lo tendremos. ¿Por qué? Porque vale que es un copromotor y que induce al cáncer, evidentemente. Pero si yo sé lo que me está pasando, puedo poner puedo poner un freno. No es que pueda evitarlo totalmente, pero a ver, si yo estaba durmiendo en la habitación y me puedo ir a otra zona, como me dijo mi amigo médico, pues apártate de la máxima radiación, pon distancia. Pues es lo que hemos hecho. Un médico me lo dijo. Que son conscientes. Los médicos son conscientes. Te lo dijo porque era amigo tuyo. Sí, claro, es amigo mío. Sí, me lo dijo. Pero yo pienso que hay cada día más médicos que están concienciados de este tema. Lo que pasa es que yo pienso que falta quizá un poquito más de empuje. Y yo pienso que las personas que vayan con los síntomas de la electrohipersensibilidad, de estar electrificados, de tener el sistema nervioso central comprometido, y ese sistema nervioso central, si está comprometido, compromete al sistema hormonal, el sistema inmunitario y todo tu sistema está mal. Pienso que con todo lo que está, no solamente nosotros, sino que hay muchísimos grupos en toda España que están trabajando en este tema, yo pienso que poco a poco hay muchos médicos, cada vez van a haber más médicos que desde los centros de atención primaria ya se están informando, ya hay gente que está informando, y pienso que van a entender que el cuerpo es eléctrico de la cabeza a los pies, que esto es una inducción electromagnética, que no nos estamos inventando nada,
que gracias a la ley de Faraday, por eso funcionan las antenas de telefonía móvil, y que hace 180 años que existe, y pienso que cada vez van a entender más los médicos. Pienso que va a haber cada vez más médicos desde la atención primaria, como ha pasado con la fibromialgia, o como ha pasado con la fatiga crónica, o como ha pasado con la sensibilidad química a los químicos. Pienso que cada vez va a haber más gente que va a entender desde la medicina, no solamente la alternativa, sino la medicina alópata, la que vamos a la primera instancia, a un centro de atención primaria, a tu médico de cabecera, al médico de familia, que va a entender que esto es así, y que van a entender que si hay estas fuentes, que van a entender que la gente puede enfermar, y que hay unas advertencias, que es la electrohipersensibilidad, que todos somos sensibles a los campos eléctricos, todos, pero que esta exposición continuada genera esta hipersensibilidad, y que esta hipersensibilidad, como no se ponga freno, puede producir enfermedades graves. Es una advertencia. Pero pienso que cada vez va a haber más gente, no solamente los médicos que ya conocemos todos, doctor Oye Johansson del Instituto Karolinska, el doctor Martin, el doctor Claudio Gómez Perreta, el doctor, el biólogo portolés, Belmonte, todos los que conocemos, todos los a nivel nacional e internacional. Pienso que que cada vez va a haber, pienso yo, el doctor Emili Mayayo, todas estas personas creo que han contribuido a que en poco tiempo, pienso yo, que se va a reconocer que realmente somos un cuerpo eléctrico, y que realmente nos inducen esto, y que produce la electrohipersensibilidad. Es lo que yo pienso. Espero no equivocarme, porque desgraciadamente va a haber mucha gente que va a ser electrohipersensible si no se pone freno a esto. Y es tan fácil como poner fibra óptica, informar a todos los vecinos, a todas las comunidades de vecinos, que en vez de apaguen los wifis, que utilicen el cable en vez del teléfono móvil, que lo utilicen solamente en emergencias, que los colegios pongan cable, que las bibliotecas se pongan cable. Pero si no se informa y no se sabe desde la atención primaria. Vosotros habéis presentado como asociación 2 contenciosos en el Ayuntamiento de Mataró. ¿Por qué exactamente? Porque, primero porque nuestra salud está tocadísima, porque nos hemos tenido que abandonar nuestra habitación de matrimonio y estamos durmiendo en el comedor. Pero desgraciadamente, desde el punto de vista de salud pública, no se puede atacar mucho. Lo que tenemos que atacar es porque han dado licencias, desde nuestro punto de vista, han dado licencias contra legem, en el sentido del plan urbanístico, del planeamiento urbanístico, en el sentido de que son usos no permitidos, se están incumpliendo las distancias, y porque hay colegios delante, los usos es una actividad peligrosa, nociva, insalubre, al lado de los edificios de uso residencial. No solamente hablamos de radiaciones electromagnéticas no ionizantes que utiliza la telefonía móvil, estamos hablando de unos ruidos demoledores, unos ruidos y unas vibraciones demoledoras que esta central está provocando, por los grupos electrógenos, por los equipos de refrigeración. Es brutal, no entendemos por qué tenemos que estar conviviendo con esto, cuando es una industria, y las industrias no pueden estar con todo lo que tiene esta explotación industrial. Es tan brutal que debería estar en un polígono. A mí no me dejarían poner esto. A mí no me lo dejarían poner esto. O sea, lo que solicitáis es que se les denieguen estas licencias a las empresas de telefonía. Pero que las han concedido. Nosotros ganamos un contencioso diciendo que se estaba vulnerando, que se ganó porque denunciamos que la UMTS estaba sin licencias. Entonces, ¿qué hicieron? Dieron la licencia y continúan funcionando. Pagaron los gastos procesales, porque se ganó el contencioso y tuvieron que pagarnos los gastos procesales, pero al cabo de poco concedieron las licencias medioambientales, y desde nuestro punto de vista están incumpliendo 29, al menos 29 o 30
normativas. Desde el punto de vista urbanístico, está central, 29 incumplimientos. A ver si a ti te dan una licencia con 29 incumplimientos. Es que yo pienso que no. ¿Y tenéis alguna respuesta por parte del ayuntamiento? Hace poco que tuvimos estuvimos hablando con una técnica municipal y bueno, me preguntó este tema, que como lo teníamos, que como ICOs, que pensábamos hacer, y yo le dije que bueno, que lo teníamos muy claro, que nos reubicaran las antenas fuera de los espacios, como dice la Agenda 21, que lo pongan fuera en un polígono. Y bueno, quedó la cosa, bueno, pues ya lo decidirá el juez. Eso es lo que me contestaron, que ya lo decidirá el juez. ¿Tú crees que a las compañías de telefonía, telecomunicaciones, les va a interesar dejar de poner esas antenas, o que hay algo que realmente se pueda hacer? Me contabas antes, hablabas de un libro muy interesante que habla sobre esto. Sí, hay un libro que se llama El Conejo Blanco, de la editorial Planeta, lo ha escrito Nino Trosch, que es un escritor que viene del marketing, ha trabajado, me parece, 12 años para una empresa de telefonía móvil en Colonia. Y este libro explica muy bien que claro, es muy complicado porque toda la base, la economía actualmente se está basando en la telefonía móvil. Si por ejemplo se prohibiera todo esto, sería una catástrofe económica, prácticamente sería peor que la burbuja inmobiliaria. Claro, hay mucho en todo esto. Pero nosotros no decimos que desaparezca la telefonía móvil, ni que desaparezca los puestos de trabajo. Lo que estamos pidiendo es que se hagan unas frecuencias biocompatibles y que todo lo que pueda ser cable, que hay, por ejemplo los radioenlaces, que sea cable por fibra óptica, si es el futuro de las conexiones, si es lo que pedimos. Yo me conecto por internet, yo hablo por teléfono, pero lo hago por cable. Y tengo internet ADSL, cable. Yo no se me ocurrirá, sabiendo todo lo que sé, utilizar un sistema inalámbrico. ¿Pero por qué? Porque soy una agraciada y porque tuve la oportunidad de asistir a unas jornadas de telefonía móvil y salud que se hicieron en mi ciudad en el 2004 y me abrieron los ojos. Pues yo pienso que si a muchos padres, a muchos políticos, a muchos colegios, a muchos AMPAs, a bibliotecas, espacios públicos, se diera a conocer estos temas, pues yo pienso que la gente haría como yo, o como nosotros, o como miembros de nuestra organización, que preferimos el sistema cableado y si puede ser blindado mejor, que no utilizar unos sistemas que no son biocompatibles y que me están afectando a mi sistema nervioso central y que compromete mi sistema nervioso central y que compromete otras cosas de mi organismo. Y yo pienso que es la solución, que se informe, que se difunda y que se explique qué es la contaminación electromagnética y qué son las radiaciones en todas las frecuencias, y que siempre hemos coexistido con ellas, pero que estas son antinaturales, que no son naturales. ¿Sabes si las escuelas de aquí que tú conozcas se están moviendo para quitar el wifi de las aulas? Sí, hay dos colegios de institutos. El Miquel Viada, que ya lo están cambiando, el director es una persona muy implicada y sabe mucho de este tema, y lo están cambiando, están retirando todo el wifi. Y luego también hay el Toxicodina, también tiene el proyecto de cambiarlo. No sé si algún otro colegio en Mataró, pero hay dos colegios que ya los están... Me comentabas que a veces en las AMPAs de las escuelas suelen haber algunos como infiltrados. ¿Puedes explicar esto? Sí, por lo que tenemos entendido, yo no tengo documentación, pero lo que sí nos hemos encontrado es que cuando tú vas a un colegio y quieres retirar el sistema wifi, te encuentras que hay una persona que trabaja en las telecomunicaciones
que es el informático, y está en conexión con las empresas inalámbricas. Y entonces dice que no pasa nada, les explica a los padres que no pasa nada y los niños siguen siendo irradiados, cuando nosotros sabemos que esto es demoledor para los niños, porque además los niños cuando son pequeños su sistema es más reactivo, porque está en crecimiento y es más reactivo. Entonces, claro, estos niños les comprometes más. Por eso hay tantos niños, se ve que hay una cantidad de niños con fatiga crónica actualmente, con fibromialgia, niños pequeños, porque me parece que fue en las jornadas estas que se hicieron en la Valle d'Hebron, se ve que es demoledor. Entonces, claro, sí que nos encontramos con esto, que nos hemos encontrado, y no solamente en Mataró, nos lo han dicho a nivel global, que generalmente cuando un colegio impide retirar, porque hay padres que lo quitarían, es porque hay alguien que tiene conflictos de interés. Hay conflictos de interés. Y eso solamente tienes que tirar un poco del hilo y dices, mira, pues ya está. Y es así. Pero bueno, no es que tenga yo documentación, pero sí que se sabe que trabaja para las compañías, para alguna compañía, o que está involucrado, o que puede ser que en sus horas extras vaya a esa empresa, o vete a saber. ¿Cuál es antes hemos estado dando una vuelta con un aparato que mide la intensidad de campo eléctrico, que es el pico, en picos, y luego mide en densidad de potencia, que es el promedio. ¿Cuál es lo mínimo recomendable para que supuestamente no sea peligroso? Bueno, pues aquí en el 2008 salió el Bioinitiative Report en el 2007, ¿vale? Y dijo que tenía que estar en 0,6 voltios metro. Pero, ¿ves? Aquí hay una tabla. Pero Salzburgo, 2001, no recomienda esto. 2002 recomienda que tiene que estar a 0,02 voltios metro. 0,02 en el exterior. Y entonces, claro, el nivel, ¿cuál sería? De contaminación electromagnética artificial, pues 0 dentro de tus casas. Externamente, en el exterior, pues mira, si estás a 0,6 voltios o 0,02 voltios, pues mira, te aguantas porque ya sabes lo que hay. Pues ahora ves, ahora ya empiezan los puntos calientes, ¿ves? Y los niños juegan aquí. Esto es el patio de los niños. Ajá. Mira, 1,6, ya empieza. Y esto, como se ve bien, es donde juegan los niños. ¿Ves? Esto es el patio de los niños. ¿Esto debe ser por un wifi o...? No, esto es la antena, ahora te enseñaré, ahora te mostraré la antena. Yo creo que allí sí que hay un punto wifi, pero aquí ya empieza la antena. Ahora ya empieza la antena aquí. Yo creo que allí allí debe ser de las oficinas un punto wifi, pero ahora aquí ya empieza la antena. Mira, ya verás. Y hay un punto que está este mediodía, yo lo he mesurado, lo he medido, fíjate, ahora la antena la verás. Que subía casi a 2 voltios metro, a ver si lo puedo localizar. Mira, ¿ves? Ya empieza a subir, ¿ves? Los niños juegan aquí. ¿Ves? Mira. A ver si puedo. Es que antes había más radiación. Pero bueno, están los niños. Están los niños jugando en el patio y recibiendo este chorro de microondas. Como si fueran una autopista. Pero claro, aquí los niños juegan cada día. Y luego súmale, si llegan a su casa y los vecinos tienen wifi o sistemas inalámbricos o los padres tienen las PDAs y todo el rollo pues imagínate, suma y sigue. Para radiofrecuencias esto. ¿Esto es solamente radiofrecuencia? Sí, ¿vale? Va de 300 megahercios ¿sí? a 8 gigas, a 8000 megahercios. ¿Y en qué mide? En voltios metro. Intensidad de campo eléctrico o densidad de potencia microvatios metro cuadrado, que es, o esto es ¿cómo se llama? Esto es el promedio y esto es el pico. El voltiómetro es el pico, en voltios metro es el pico y la densidad de potencia es en microvatios metro cuadrado, que sería el promedio. Y ahora vamos para arriba. ¿Es muy caro un aparato así?
Este cuesta casi 500 euros, me parece. Está traído de Inglaterra. No está mal. No, no. No está mal, quiero decir, es caro. Pero bueno, Porque esto tendría que ser pero algo está fácil de medir para todo el mundo. Pero está bien, dentro de las posibilidades, es un medidor estupendo. Hay muy pocos medidores que te puedan medir con sonido, la demodulación, que te encuentra todos los sistemas inalámbricos, porque a través de los sonidos puedes saber si es un wifi, si es un tetra, si entra dentro de estos rangos, Ajá. Pero, o sea, por el sonido pues se puede saber de qué se trata, claro, de qué tipo de contaminación se trata. Sí, puedes saber si es un wifi, si es una estación base de primera, segunda, tercera generación, dependerá, según la frecuencia, si es de 800, 900, 1800, si es de 2100, si es de 5 gigas. Si ahora fuéramos adelante, iría subiendo los voltios metro y la densidad de potencia. ¿Acercarnos un poco? Sí, ya verás. Bueno, eso es lo que yo probé un día, ¿qué me pasa? ¿Ves? Mira, ¿ves? Ya está, ¿ves? ¿Lo ves? A medida que te vas acercando, ¿lo ves? Sí. ¿Ves? 1,62 estábamos, de 1,202, ya estamos más adelante. Hola. Tenemos que salir al Matarón. ¿Qué? Que si vamos a salir al Matarón. No sé dónde saldremos, pero saldremos. Veus? El 62. Un 95, ja vas, a mesura que et vas apropant, vale? Va pujant. 2,18 ja, i si estiguéssim al costat no veus. Vale, para, capillo. Madre mía. Mira, 2, 3, mira cómo va subiendo, ¿lo ves? A medida que te vas acercando, si no hay nada entre medio, te va subiendo. Sí. Ahora, si hay algo entre medio, entonces se mantiene o bajaría, dependería. Porque el haz reflectaría y se marcharía para otro lado. Por eso hay puntos calientes en un lado y en otros no. Dependerá de si hay zonas con metalizadas, con metal y... Pero lo que sí que es inaudito que tu casa, que es para el reposo, que sería para recuperarte y que es tu hogar, dulce hogar y debería ser sagrado, no lo es, porque utilizan tu casa y tu cuerpo como si fuera una autopista y están violando tus derechos fundamentales, están violando tu intimidad y además, claro, sin que tú lo quieras, porque en el momento estas tecnologías inalámbricas, estas frecuencias tienen la facilidad de penetrar edificios y el cuerpo los absorbe y por eso la gente se encuentra mal, por eso existe la electrohipersensibilidad, porque interacciona con el sistema eléctrico y es por eso que te advierte y por eso te dice atención que me estás agrediendo, hay un agente físico, en este caso la radiación no ionizante, que me está agrediendo, que la interpreto como una persona, como un agresor y yo me estoy defendiendo. Si no me haces caso, pues enfermarás. Y entonces, claro, en tu casa debería ser cero. Y es que yo no tengo por qué aguantar. Hay una sentencia de Iberdrola, contra Iberdrola, que la ganó Luis Mazón en Murcia, que fueron 14 años de pleito, 14 años por un transformador, muy bajas frecuencias, pero aunque sea irrisorio, precisamente la telefonía móvil está modulada y pulsada por muy bajas frecuencias. Y se ganó contra Iberdrola porque en esa casa había 0,04 nanoteslas, no me acuerdo lo que había, pero el juez dijo no, si no sabéis si es bueno o es malo, 0. Se fueron, estuvieron viviendo fuera y al final les han tenido que comprar una casa por el mismo equivalente, les han tenido que pagar daños y perjuicios. Han sido 14 años de pleito, 14 ¿Cuál años. es la radiación que nos hemos estado encontrando por las calles? Pues nos hemos estado encontrando una radiación, me parece que había algunos puntos de era casi 0,57 voltios metro, me parece que hemos encontrado
pero bueno, es muy superior a lo que está diciendo el Bioinitiative Report y lo que está diciendo Salzburgo 2002. Es que es brutal, es que eso no... Y claro, has de sumar, y luego es que no hay ningún punto de la ciudad que te salves. Es que es todo. Algunos puntos sí que hemos visto que están en 0,40 voltios metro, otros hemos visto 0,27, cuando no te pones delante de las antenas o en puntos que son un poco de sombra. ¿Y cuando te pones delante de las antenas? Bueno, es brutal. Cuando te pones delante del rayo, bueno, es que es algo bestial. Me parece que hemos medido delante del colegio, donde está la zona de recreo de los niños de primaria, y la escuela, y la del Tabalet, la de guardería, me parece que había casi 2 voltios metro. Y los padres no lo saben esto. Dentro del coche, 2,6. Pues es mucho, ¿eh? Claro, con el wifi, este es el wifi, este seguro que es el wifi. Pues que estamos debajo de la antena. Sí, esto es el wifi. Este es el wifi. Porque la otra no llega tanto, la otra está más al lateral. Yo pienso que es el radiante del wifi, es el sistema de wifi. Vale. Pues para que veas esto, ya lo tengo. Que dentro del techo lo que vamos, Ay, mía. Claro, por eso Es estamos enorme. todos electrificados. ¿No ves? Ah, pues sí, mira, ¿no? Sí. ¿Es ese cajetín? Sí. ¿Eso es una antena? No, arriba, está más que no se ve. Es que está arriba. ¿Cómo arriba? Mira las Ah, dos, vale. míralas. Las Que dos. depende cómo se mide. Vale. Y va al cajetín el cable. Claro, eso será lo que alimentará. Claro, la alimentación, el cuadro, claro, si es que sin energía no funcionaría esto. Necesitas un equipo de transmisión. Mira, ¿ves? 0,96. Mira, Al lado de una escuela. Increíble. ¿Esto qué es? es el de... ¿Ves? Se oye wifi, se oye teléfonos móviles, se oye la GSM, la tercera generación. Luego esto es acumulativo, pero es que además luego vas a tu casa y el vecino lo tendrá. Y además si estos niños luego duermen con esto y además tienen la desgracia de que tienen una antena, estación repetidora delante de su casa, estos niños, por eso hay esta cantidad de niños enfermos. Es que no me extraña que estén con fibromialgia siendo casi prácticamente de 8 o 9 años los niños. Monse, para terminar, ¿habéis podido ayudar a alguien? ¿Qué Sí. satisfacciones tenéis? Hemos ayudado a bastante gente, pero uno de los casos que más nos ha llegado al corazón, que ahora ya murió, que en paz descanse, fue una persona que nos llamó de Tarrasa, que estaba preocupada por una estación base de telefonía móvil que la tenía pues prácticamente a 500 metros más o menos. La tenía muy enfrente, pero él le preocupaba mucho porque decía que no se encontraba bien, su mujer estaba embarazada, el perrito también estaba malo, tenían otro bebé y él estaba, él no nos dijo, pero él estaba muriéndose. Pero cuando fuimos allí, él quería empezar con contenciosos administrativos y bueno, y a mí esto me llegó mucho al corazón y a mi marido también, porque realmente lo que tenía el problema era que tenía teléfonos inalámbricos, tenía varios teléfonos inalámbricos y tenía el wifi. Lo retiró todo. Y al cabo de 3 o 4 días yo le dije, no empieces con pleitos, disfruta de la vida, ya has pasado mucho, has tenido un accidente laboral, vas en silla de ruedas, además el cáncer, digo, oye, disfruta de la vida y déjate de esto y solamente tienes que quitar esto. Al cabo de 3 días me llama y me dice, mira, Monse, estoy durmiendo como un bebé, no tengo problemas, no me despierto por la noche. Y esto es lo que nos hemos quedado. Al cabo de un tiempo yo seguía mandándole correos y él no me mandaba nada hasta que un día Monse, su mujer, me dice, mira, finalmente
mi marido nos ha dejado muy dramáticamente, pero nos ha abandonado, se ha ido al otro lado este mes de agosto, que fue el año pasado o el anterior, no recuerdo. Pero es un caso que realmente para nosotros esto fue, tengo hasta ganas de llorar porque me emociono mucho, porque pienso que, no sé, que estamos haciendo una labor para personas que creo que ha servido de algo.